Somos LICMA, la Liga del Conocimiento y Salud Mental. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Les habla el psicólogo Miguel Bautista y les doy la bienvenida a otro episodio de Psicología para Todos. Este es un espacio de LICMA, la Liga del Conocimiento y Salud Mental, donde exploramos los rincones más fascinantes, duros y humanos de la mente. Hoy vamos a hacer un viaje hacia el pasado, donde la ciencia caminaba entre las sombras, en busca de la luz, donde se intentaba sanar la locura de esa época, causando incluso más dolor. Un pasado que, aunque nos estremece, es parte de nuestra historia. Hoy vamos a hablar de 5 técnicas médicas y psicológicas aplicadas durante el siglo XIX y el siglo XX que hoy se considerarían no solo ineficaces, sino hasta inhumanas. Y aún así, increíblemente fueron respaldadas por instituciones médicas, universidades y gobiernos. Porque la ciencia, como el ser humano, pues evoluciona. Y a veces a base de errores, lamentablemente. Pero bueno, comencemos. Vamos a empezar por la más infame, por la más rara, o una de las tantas más raras. La primera, vamos a hablar de la lobotomía. Egas Moniz, neurólogo portugués, ideó este procedimiento en 1935 con la intención de calmar a pacientes con graves trastornos mentales. La base teórica era muy simple. Si ciertas áreas del cerebro, específicamente los lóbulos frontales, pueden ustedes ponerse la mano en la frente, ¿cierto? Desde los ojos hasta la frente, esa parte es el lóbulo frontal. Entonces, especialmente en ese lóbulo, entonces si ciertas áreas, en este caso el cerebro, se modificaban, ¿sí? Estas áreas estaban involucradas en la emoción y la conducta. Entonces, al cortar sus conexiones, pues se reducía aparentemente el sufrimiento de los pacientes. Y sí, en algunos casos los pacientes dejaban de gritar, dejaban de tener alucinaciones, pero también dejaban de sentir, dejaban de amar, de recordar. Se volvían como si fueran cascarones vacíos. Lo curioso es que Moniz ganó el premio Nobel en 1949, pero el legado que él dejó fue devastador. Miren que miles de personas fueron sometidas a este tratamiento, muchos sin su consentimiento, y la técnica con el tiempo fue abandonada oficialmente hasta los años 60 porque ya tenía consecuencias irreversibles y pues su falta de eficacia clínica real también frente a nuevas terapias se empezaron a ver. Esto está presente en un estudio de Wallenstein en 1986. Ahora, la segunda, la hidroterapia de choque. Especialmente era popular en el siglo XIX. ¿Y en qué consistía? En sumergir al paciente en agua helada o alternar agua caliente y fría bruscamente. La teoría que había detrás de esto, pues que el impacto térmico buscaba reorganizar. ¿Qué iba a organizar? Los humores del cuerpo y calmaba los nervios alterados. Recordemos que en épocas pasadas hablamos de 4 humores: colérico, melancólico, sanguíneo y flemático. Hoy en día también se tienen en cuenta, pero son vistos más como los temperamentos. Esto venía de la medicina humoral, ¿sí? Que pues desde Hipócrates se postuló, desde la teoría de su explicación a la enfermedad, incluyendo la misma locura. Entonces provenía de un desequilibrio de los fluidos corporales, como era la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Y esta técnica causaba desmayos, convulsiones, en algunos casos incluso la muerte por hipotermia. Entonces al final fue eliminada progresivamente en el siglo XX con la llegada de tratamientos pues más humanos y una visión fisiológica real del sistema nervioso. Igual tengamos en cuenta que hoy en día desde la personalidad nos apoyamos en el temperamento y hablamos de los 4 temperamentos: flemático, colérico, melancólico, sanguíneo
y ya son vistos más como una forma de ser, pero en esa época se consideraban que eran parte de líquidos, de fluidos que estaban en el cuerpo y que cuando se desajustaban generaban enfermedad o generaban locura. Bien, la tercera técnica fue la terapia electroconvulsiva. Esta fue introducida por Ugo Cerletti en 1938. Pues resulta que él se dio cuenta que en ciertos mataderos italianos los cerdos se electrocutaban antes de morir y él creyó que una descarga eléctrica podía ayudar a los pacientes psiquiátricos. O sea, miren de dónde vino, ¿no? Los primeros tratamientos se realizaban sin anestesia, ni tampoco relajantes musculares. O sea, eso era así, a palo seco. El paciente lo amarraban, era amarrado, recibía una descarga de entre 70 y 130 voltios y él convulsionaba durante varios minutos. Esta era una escena que pues evidentemente era traumática tanto para el paciente como para el personal médico, no era agradable. Sin embargo, detrás de esta técnica había un objetivo claro y era inducir convulsiones controladas para tratar depresiones que eran muy resistentes. ¿Saben qué es lo más loco de este tema? Que la TEC o terapia electroconvulsiva aún se utiliza. La cuestión es que se sigue utilizando bajo condiciones completamente distintas. Pues imagínense que se hizo un estudio de UKETC de la revista Review Group del 2003 y allí hablaba de que la terapia electroconvulsiva actual se aplicaba con anestesia general, se hacía un monitoreo cerebral, se utilizaban relajantes musculares y al final terminaba siendo una herramienta útil en temas de depresión severa que no responden ya a los fármacos. Los pacientes son informados, firman un consentimiento, se realiza con tecnología avanzada, ya no es una tortura como antes, sino que se ha convertido más en una técnica cuidadosamente que se ha ido estudiando, con protocolos, buscan que sea como más ético y pues lo que cambió fue la comprensión del cerebro y la conciencia ética también. Ahora, no sabemos si en el futuro, tal vez luego digan, pues que también no sabemos si de aquí a 100 años digan que las técnicas que usamos ahora pues estaban también mal. Entonces, bueno, todo esto siempre está sujeto como a tantos cambios, ¿no? Hay una cuarta técnica que era la insulinoterapia o terapia de coma insulínico. Esta fue introducida en 1927 por el médico austriaco Manfred Seikel y consistía en inyectar grandes dosis de insulina para inducir un coma hipoglucémico en pacientes que eran psicóticos, o sea, que tenían alucinaciones, que eran paranoicos, que creían que los iban a matar, ¿cierto? Entonces se pensaba que al resetear el metabolismo del cerebro, la mente se reequilibraba. Eso era lo que se pensaba en esa época. Algunos pacientes despertaban sin recordar sus síntomas previos, lo que fue interpretado como que la terapia fue exitosa. Pero con el tiempo se empezó a evidenciar que el riesgo de daño cerebral, convulsiones o incluso la muerte pues empezó a aumentar. Entonces los estudios de Kalinowski en 1959 ya empezaron a mostrar que pues no había una base fisiológica suficiente y los efectos eran más peligrosos que terapéuticos. Al final la abandonaron en 1960. Una quinta técnica, seguimos aquí hablando de este tema de las técnicas. Si les ha gustado, suscríbanse, denle like, compártanle a alguien que le llame la atención y estén muy pendientes de nuestros próximos podcasts. Hablando de la quinta técnica, la trepanación, hablamos de la trepanación, probablemente creo que debe ser la más antigua, porque miren que se han encontrado cráneos trepanados. ¿Qué es eso? Pues que le hacen un orificio a la cabeza. Y se han encontrado en civilizaciones precolombinas, en civilizaciones egipcias, mesopotámicas y pues miren que esto consistía en perforar el cráneo con instrumentos rudimentarios para liberar espíritus malignos o para liberar la presión intracraneal. En muchos casos se usó como una cirugía después de traumatismos. Su uso se volvió también ritual y se volvió espiritual, y eso fue muy predominante para las culturas de esa época. Hoy en día pues esto nos parece algo salvaje, evidentemente,
Pero lo curioso es que esto era un intento de entender la locura como algo que entraba al cuerpo desde algo invisible, ¿sí? O sea, si le hacían un hueco en la cabeza, pues por ahí se le iba a salir el espíritu que tenía, ¿no? Y aquí vamos a hacer una pausa para reflexionar algo. Ahora, o sea, ¿qué tenían en común estas prácticas? Al final, pues, era que era la ciencia de esa época. Eso era lo que tenían en común. O sea, mejor dicho, lo que en ese momento se creía como ciencia. No olvidemos que la psicología y la psiquiatría fueron disciplinas nacientes durante mucho tiempo y que el dolor humano era tan incomprendido como así también era temido, le tenían mucho miedo. Si nosotros vamos al pasado, me atrevo a decir que la psicología no lleva ni siquiera más de 100 años. Es algo que aunque ha existido durante siglos atrás, solo que no le llamaban psicología, pero ha existido durante siglos atrás, desde la psicología profunda, pero hoy en día se ha intentado mantener un punto más científico, pero aún así no podemos culpar ni a la medicina ni a la psicología pues de los avances que se hacen, porque igual todo ha estado en pro de hacerse del ser humano, solo que pues hoy en día lo entendemos así, pero en esa época las personas creían que era algo como tenía que ser, así como en el futuro van a creer que prácticas que hoy en día desarrollamos estén mal o estén bien. Miren que hoy en día en el 2025 nosotros tenemos terapias ya de tercera generación, el mindfulness, la terapia basada en la evidencia, el cognitivo conductual, claro, y son terapias que son antiguas, vienen del pasado, pero pues que han ido tomando fuerza. Tenemos el tema de lo que ha sido validado también por Segal, Williams y Tasdale en 2018, que son las terapias del mindfulness, la terapia cognitiva. Hablamos hoy en día incluso del EMDR de Francis Shapiro para el trauma. Hablamos de la neuropsicología funcional, hablamos de la farmacogenética, de la farmacoterapia, que al final permite recetar fármacos según el perfil genético del paciente, y redes integradas de apoyo comunitario. Pero hay que ser honestos, nosotros no sabemos cómo nos van a juzgar dentro de 100 años. Tal vez, como se los vengo diciendo, lo que hoy nosotros defendemos con fuerza, mañana va a ser un motivo de vergüenza científica. No lo sabemos. Por eso, este episodio no es solo de historia, es una advertencia ética. Hay que mantener viva la crítica, la investigación y sobre todo la empatía, porque lo que realmente condenó muchas de estas prácticas no fue solo su fracaso, sino la falta de humanidad que tenían. No se trataba solo de aliviar al paciente, sino de someterlo o de silenciarlo. Pongámonos en la piel de quienes fueron tratados así, o sea, personas que solo querían comprender su tristeza, su angustia, sus voces internas. No eran monstruos, realmente eran seres humanos que estuvieron atrapados en una época que no tenía respuesta para lo que tenían. También debemos recordar algo esencial: la ciencia no es una máquina fría, ¿sí? Debe ser una construcción humana que busque sanar. Muchas veces también le hace falta amor. Cuando nosotros tenemos un título y creemos que lo sabemos todo y no comprendemos que necesitamos agregarle amor a lo que hacemos, nos volvemos fríos y siniestros con el conocimiento que tenemos. Cada época hace lo que puede con las herramientas que tiene. Por eso, aunque hoy tenemos mejores tratamientos, eso es lo que nosotros creemos, siempre debemos reconocer que el avance es un camino que es colectivo, no es un logro individual. Y la medicina y la psicología pues son nuestros aliados, no son enemigos. A veces se equivocan, sí, pero buscan avanzar. Como siempre, bueno, para cerrar este tema, quiero compartirles 4 curiosidades históricas que eran reales. Entonces, primera, en el siglo XVIII se pensaba que la masturbación causaba locura. Se escribieron tratados completos para evitarla, incluyendo dietas sin carne, medidas absurdas como guantes de púas, bueno, en fin. Segunda curiosidad, las camisas de fuerza fueron diseñadas originalmente para abrazar al paciente, como la ven, y evitar su autoagresión, pero terminaron siendo un símbolo de castigo.
Tercera, en la Edad Media, muchos trastornos mentales eran tratados con exorcismos públicos y a veces terminaban en la muerte. Cuarta, Freud experimentó con cocaína y él la recomendaba para casos de depresión y ansiedad. Años después, pues él lamentaría sus escritos iniciales. Y un bonus adicional es que en épocas de hace casi ya 100 años atrás, los médicos les aconsejaban a las madres fumar cierta cantidad de cigarrillos al día, de cajas de cigarrillos al día. Pues hoy en día sabemos lo delicado que es ese tema. Hubo también épocas en donde los médicos se encargaban de hacer algo que llamaban masajes pélvicos a las mujeres que sufrían de histeria o que eran muy neuróticas, que sufrían como ciertas alteraciones en su salud mental. Prácticamente utilizaban la masturbación para relajarlas. Se dice que de ahí incluso nacieron los vibradores, ¿sí? Pero son cosas muy curiosas que trae la ciencia. Así que bueno, queridos oyentes, la historia de la salud mental también es una historia que al final busca redimirse, ¿no? Del ensayo al error, como siempre, en la ciencia, del dolor al descubrimiento, pero sobre todo siempre enfocado a la humanidad. Ustedes pueden ser parte del cambio, del cuidado, de la comprensión. La salud mental es responsabilidad de todos, no solo de los profesionales. Es que nos cuidemos entre todos. Bueno, gracias por acompañarme en este episodio de Psicología para Todos, producido con amor, rigor, con esperanza, una producción de LICMA. Si este contenido te pareció útil o revelador, suscríbanse, compartan, dejen sus comentarios. Hablemos más sobre nuestra mente para entenderla y para no tenerle miedo. Recuerden, yo soy Miguel Bautista, soy psicólogo y se los digo con mucho agrado y con mucho gusto. Somos LICMA, así lo declaramos, así lo vivimos y así lo entregamos. En un próximo episodio nos veremos. Chao.